Bienvenidos a este nuevo episodio de Global Voices en la Universidad Espíritu Santo. Hoy es un gusto recibir a Bernardo García Larraín. Él es el director de la Declaración Casablanca, que promueve la abolición universal de la maternidad subrogada. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy contento de estar acá. Gracias. Cuéntanos un poco cómo así andas por Ecuador. ¿Qué te trae por acá? A ver, en Ecuador, en la Asamblea Nacional, se está debatiendo una ley, marco de reproducción asistida, en la cual se incluyó la maternidad subrogada. Entonces nosotros, nuestra ONG, Casablanca, es una institución, una asociación, una ONG basada en Francia que promueve, primero que informa y alerta las autoridades y la opinión pública sobre los peligros para la mujer y para el niño, para la salud, para sus derechos, que promueve esta práctica, que más que una práctica también es un gran mercado, un mercado global, que se beneficia de las desigualdades que hay en el mundo, pues viene gente de países ricos a países en vías de desarrollo, para captar mujeres, para contratarlas para este, entre comillas, servicio, a través de clínicas privadas, agencias. Entonces nosotros vemos con preocupación lo que pasa en América Latina, porque este mercado se desarrolla y prospera en función justamente de la vulnerabilidad de parte de la población, sobre todo obviamente femenina, que existe acá, y cómo este mercado se ha desarrollado en México, en Argentina, en Colombia. Y nosotros vemos como solución que la maternidad subrogada se prohíba a nivel mundial. Como es un mercado global, vemos que la prohibición local, como pues, es el caso por ejemplo en Francia, en España, en Italia, no es totalmente efectiva porque la gente de esos países igual viene a estos países, a otros países, a contratar mujeres para esto. Ya. A ver, y explícanos un poco cuál es el problema, porque alguien podría decir, a ver, una mujer quiere quedar embarazada, le pide ayuda a otra mujer, tiene un hijo, se lo da, quieren al hijo, lo crían, todos ganan. Sí. Entonces, ¿por qué luchar contra esto? Sí, no, es buena pregunta. A ver, primero, respecto también a lo que está pasando aquí en Ecuador, a nosotros nos parece un error de incluir la maternidad subrogada como una técnica de reproducción asistida, ¿no? Porque en el fondo, una cosa es la reproducción asistida, otra cosa es pagarle a una mujer para externalizar un embarazo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo las técnicas de reproducción asistida, la ayuda a la fertilidad, a la natalidad, ayudan a una mujer a quedarse embarazada, pero es la propia madre la que va a dar a luz, la que va de alguna manera a asumir todos los riesgos, y que, como dice el derecho, desde los tiempos de los romanos, la madre siempre es la que da a luz, ¿no? No se puede como disociar la maternidad y decir, bueno, una mujer está embarazada, pero ella no va a ser la madre de la criatura. Nosotros pensamos, bueno, y hay mucha evidencia científica respecto a esto, un embarazo subrogado es altamente riesgoso para la salud corporal, obviamente, de la mujer, eso está estudiado, y también psicológica y psiquiátrica, ¿no? Porque en el fondo la mujer se prepara psicológicamente, psiquiátricamente, su cerebro, todo su ser se prepara para recibir a una nueva criatura, a un nuevo bebé, y después ese bebé es separado de la madre al nacer, ¿no? Y entregado a otra pareja o a otra persona, muchas veces llevado al extranjero, ¿no? Entonces ahí hay una separación del vínculo materno-filial que es muy fuerte, que nosotros buscamos proteger, ¿no? Después también están todas las consecuencias para el niño, esto también está estudiado, ¿no? Esa herida que se crea al separar al niño de la madre que lo gestó, esto también está estudiado en los niños que lamentablemente por diversas circunstancias han tenido que ser separados de sus padres, sobre todo de su madre, las consecuencias que eso puede tener para el niño. Y de manera quizás más política, más filosófica, primero, uno no puede utilizar a una mujer, a una persona como un medio, ¿no? Para obtener un fin. En este caso, nosotros vemos que la maternidad subrogada somete de alguna manera a través de estos contratos a una mujer, que esto también está estudiado, siempre es de situación social y económica inferior a los clientes, ¿no? En el fondo hay una desigualdad estructural en este mercado. Estas mujeres lamentablemente muchas veces lo hacen como una solución a su pobreza, a su vulnerabilidad social, y ven en esto, que se comprende pero no debiese permitirse, me parece a mí, una salida para su situación. Entonces estos contratos son extremadamente abusivos, nos parece a nosotros. Los clientes, los pacientes tienen
se adjudican a través de estos contratos el derecho al secreto médico, a la libertad de movimiento de la mujer, si puede tener relaciones con su pareja, qué tiene que comer, y hay ahí unas grandes tensiones que se crean, ¿no? Y al mismo tiempo el niño es visto como un objeto, o sea que el mercado, estas clínicas, estos pacientes ven al niño muchas veces como un objeto, como una especie como de algo que uno compra y que uno elige, y ahí también hay casos impresionantes. Por ejemplo, ayer mismo me llegaron 2 noticias, una en Kenia, ¿no? de un niño que había sido también ordenado, o sea, por una pareja, y el niño era de raza negra, ¿no? Y parece que ellos no querían un niño con otro color de piel, y bueno, y están haciendo un juicio porque en el fondo no era lo que ellos esperaban. No era lo que ordenaron. No lo que ordenaron. Entonces el niño es visto de alguna manera como un producto. También hace poco, y ayer salió algo de esta noticia, esto fue en enero, en Argentina, una cliente francesa que también ordenó un niño a través de una mujer gestante en Argentina, y al final la francesa se arrepintió. El niño nació y la chica argentina dijo: yo no me puedo encargar de este niño, entonces el niño quedó en adopción, y ayer salió la noticia de que los jueces en Argentina dijeron: bueno, este niño va en adopción porque ni la madre que lo ordenó, la cliente, la madre de intención o la comitente, y la madre gestante tampoco se podía hacer cargo, y eso es la lógica misma que hay detrás, ¿no? En el fondo, la mujer utilizada para un fin y el niño como un objeto. Eso no nos debe impedir ser muy empático y muy comprensivo con la gente que no puede tener niños por alguna razón, pero en el fondo el fin no justifica los medios, y uno no puede utilizar a otra persona o cosificar a un niño por entre comillas, derecho a tener un niño que en realidad no existe. Claro, porque al final del día lo que hay aquí es un contrato. Un contrato, un mercado. Correcto. Sí. ¿Y qué pasa? Los dos somos abogados, ¿no? Los contratos existen porque siempre hay la posibilidad de que alguien lo incumpla, ¿no? Completamente. Digamos, si todo el mundo cumpliera sus palabras, no habría necesidad de que el derecho regule los contratos. Pero ¿qué pasa aquí cuando se incumple el contrato? Cuando, digamos, la mamá natural, biológica, la que está gestando, se aferra al hijo, o qué pasa si los que contrataron a la mamá no quieren continuar el embarazo. O sea, claro. ¿Qué ocurre en todas estas situaciones? Se me viene a la mente también ahora lo que ha pasado en Ucrania, que entiendo es el país con el mayor mercado de subrogación de madres en el mundo. ¿Y qué pasa en una guerra? Ya no quiero al niño, no puedo sacar al niño. O sea, estos problemas que normalmente ocurrirían con mercaderías, claro, que bueno, se resuelven en el mundo comercial, pues si estamos hablando de televisores o de alimentos. ¿Qué pasa cuando son niños los que son objetos de estos contratos? Claro. Bueno, ese es el gran drama, y también por eso nosotros pensamos que es imposible la regulación de esto, ¿no? El mercado busca y dice, bueno, esto se puede hacer de una manera, podemos regularlo efectivamente para evitar los abusos, pero claro, el ser humano no puede ser objeto de una mercancía, la mujer no puede ser utilizada solamente en su función reproductiva, la mujer es una persona y hay que respetarla en su integridad. Y claro, todos estos casos que uno dice que parecen un poco extremos es la misma lógica, y muchas veces están en los contratos. Se trata de regular en los contratos diciendo la mujer no puede renunciar, o sea, no puede quedarse con el niño, o los clientes tienen el derecho a exigirle a la mujer que aborte si ellos quieren, por ejemplo, si el niño viene enfermo, o simplemente si deciden abortar. Entonces uno dice, eso se entendería, entre comillas, en un contrato, como tú decías, no sé, estoy arreglando mi casa o construyendo una casa, si hay un problema nos vamos a juicio, pero en el fondo es algo material, ¿no? Esto no se puede aplicar a personas humanas, que eso es el gran drama de la maternidad subrogada, que realmente nos parece a nosotros cosificar a la persona humana, y de alguna manera también, al menos en Francia, estos contratos son ilícitos, ¿no? Y son nulos por objeto ilícito. En el fondo es como que yo decía, no sé, la esclavitud se acabó hace miles de años, y yo no puedo yo mismo declararme un esclavo de otra persona y que otra persona me compre aunque uno no quiera, ¿no? El consentimiento aquí tiene un límite. Lo mismo con la donación de órganos, uno no puede estar vendiendo sus órganos o vendiendo un niño como fue en el pasado, ¿no? Que pasaba. Entonces nosotros vemos con mucha preocupación esto. Estamos también optimistas en alguna medida porque hace un par de días, y ahora se va a presentar en la Asamblea General de Naciones Unidas, la relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, o sea, ¿cómo podríamos decir? La funcionaria, la encargada de Naciones Unidas para velar sobre los abusos que se cometen sobre mujeres y niñas.
publicó un informe de 26 páginas con 19 recomendaciones que sigue exactamente, o sea, nosotros estamos completamente de acuerdo con ello. Ella dice que la maternidad surrogada es violencia contra la mujer, violencia económica, violencia obstétrica, bueno, ahí lo explica muy bien, pero por ejemplo también dicen a estas mujeres se les exige muchas veces hacer cesáreas sin ninguna necesidad médica. ¿Por qué? Porque muchas veces los clientes, como decíamos, vienen de países ricos a buscar al niño a Colombia, Argentina, México, a Ucrania, y dicen, bueno, los clientes vienen en esta fecha, entonces te hacemos una cesárea. Y eso ningún médico lo haría así por hacerlo, ¿no? En el fondo una cesárea es un método completamente extraordinario. Lo decíamos, violencia económica, incluso violencia racial. En el fondo lo que te decía, de repente los clientes están buscando un niño con estas cualidades y uno dice, bueno, un niño de la raza que sea, la condición que tenga, siempre es un niño, un ser humano, no se puede como categorizar. Y esta relatora... Hasta ponerle precio, me imagino, porque supongo, como todo mercado, habrá un precio, yo qué sé, habrá gente que paga más por si el niño es ojos azules, eso también pasa. Total, lo que esta industria también se beneficia mucho, o sea, hay un mercado paralelo o antecesor quizás, que es el mercado de óvulos femeninos, ¿no? En el fondo, que es un poco lo que tú dices, también eso es muy, muy chocante, ¿no? En el fondo, chicas que venden sus óvulos y que un óvulo de una chica, no sé, que estudia en una super universidad, que tiene tales características, que, no sé, deportista, etcétera, va a costar más que un óvulo de otra mujer con otras características, ¿no? En el fondo es ponerle precio a la vida humana. Y bueno, como te comentaba, esta relatora especial de Naciones Unidas explica por qué también esto es atenta contra la dignidad de la persona humana, contra los derechos de las mujeres y de los niños, y hace un llamado a la comunidad internacional, el mismo llamado de Casablanca, a abolir universalmente la maternidad surrogada como se abolió la esclavitud. O sea, dice, esto necesita un tratado internacional y queremos lo que se necesita, lo que ella recomienda desde su expertise, desde su experiencia profesional, jurídica y mundial, ¿no? Porque una mujer que, bueno, que tiene un poco el mundo, la situación de las mujeres a nivel mundial es su objeto de estudio, recomienda y va a recomendar ahora en la Asamblea General, de Naciones Unidas, abolir. Entonces también ahí con el vínculo con Ecuador sería una pena, sería preocupante, que fue lo que yo también dije el otro día en la Asamblea Nacional acá en Ecuador, que de alguna manera el mundo, o esta mujer de Naciones Unidas va a recomendar esto, se está estudiando, y por otro lado, aquí en Ecuador, los legisladores acepten la maternidad surrogada, abriendo este país, este hermoso país, a un mercado mundial para que se explote a sus mujeres y a sus niños. Y cuéntame cómo se llega a este hito de que haya ya un informe, una relatoría de la ONU, recomendando lo que ustedes han venido pidiendo desde Casablanca, que es que se haga, no sé si lo que ya recomienda el informe es que hay un tratado internacional para abolir la maternidad subrogada, los vientres de alquiler, como normalmente se le llama. Cuéntanos un poco la historia de Casablanca, porque entiendo yo que ahí hay una coalición, digamos, muy diversa. Tú eres católico. Yo sí. Católico, digamos, conservador, por decirlo de alguna manera, pero hay también gente en esta coalición que es atea y que, diríamos, es feminista radical, por así decirlo. Totalmente. Digamos, de líneas ideológicas muy distintas, pero que coinciden en este tema. No sé si nos puedes contar un poco cómo nace la declaración Casablanca. ¿Por qué es en Casablanca la película? La película Casablanca. No, a ver, es una bonita historia porque en el fondo esto no es un tema ni religioso. Obviamente, por ejemplo, el Papa Francisco también nos recibió, hizo el mismo llamado que hizo esta señora de la ONU, de abolir la maternidad surrogada, como la Iglesia se ha comprometido con la dignidad de la persona humana, pero no o sea, obviamente también hay razones religiosas, pero sobre todo son razones de dignidad humana, de derechos humanos, ¿no? En el fondo, repito un poco, una mujer no puede ser utilizada como un medio, un niño no puede ser objeto de un contrato, ¿no? No se puede explotar mujeres y vender niños, básicamente. Eso no necesariamente hay que ser un hombre o una mujer o tener una religión, ya sea la que sea. Esto nosotros, un poco como todo lo que existe en el derecho internacional, no es, en el fondo son países de diversas tradiciones que se ponen de acuerdo, como la Convención de Derechos del Niño, como todos los tratados que protegen a las mujeres, a las personas vulnerables, etc. Entonces, Casablanca nace, nosotros, bueno, yo trabajo en Francia, nosotros veíamos que lo que pasaba era efectivamente que gente de nuestros países, de Europa, etcétera, iba a países menos desarrollados. Tú mencionaste Ucrania, que efectivamente es uno de los grandes mercados con clínicas especializadas en esto, que también es cercano a Europa, entonces se favorecía. También está, bueno, California, que es más caro, como se podrá entender. Y veíamos que esto era un mercado global, o sea, que incluso aunque en Francia estuviese prohibido, o en Italia, por ejemplo, la gente igual iba, porque en el fondo
así operan los mercados, no hay una desigualdad. Si hay alguien que está dispuesto a través de redes sociales, a través de una clínica, a arrendar su vientre, entre comillas, esto se va a hacer, ¿no? Y hay entre comillas, puede haber una necesidad que, bueno, no necesariamente se comprende. Y nosotros veíamos entonces que la prohibición local no era suficiente. Es necesaria, pero no suficiente. Entonces, hay un protocolo en la Convención de Derechos del Niño, que es uno de los tratados más importantes, porque es un tratado que se ha ratificado por casi todos los países del mundo, que habla de la venta de niños, ¿no? De una manera muy general. O sea, no se puede vender un niño no solamente pagando, sino de cualquier otra manera, ¿no? Claro. Y nosotros decíamos, bueno, esto es venta de niños, ¿no? De alguna manera, y lo que dice también la relatora en este informe, también se había dicho en otros informes que trataban el tema de venta de niños, que decía la maternidad subrogada es venta de niños en su faceta comercial al menos. Entonces, y por otro lado nosotros veíamos muchos grupos también en Francia, sobre todo efectivamente grupos feministas o grupos de defensa de los derechos del niño, psiquiatras, profesionales de la salud mental, otros profesionales de la salud mental, personas que trabajan en orfanatos que veían como algunos niños quedaban abandonados. Me acuerdo de psicólogas que me decían, nosotros tenemos pacientes que han nacido por estos métodos, vemos la fragilidad que esto les causa, etcétera. Entonces nosotros dijimos, bueno, lo que habría que hacer acá es un grupo internacional, una coalición internacional, ¿por qué? Porque esto es un tema internacional, ¿no? Como veíamos, no es un tema solo que pasa en Francia, no es un tema que solo pasa en Ecuador, etcétera, sino realmente un tema, y también en el sentido de universal, de que esto influye a toda la familia humana, ¿no? En el fondo, como a todos nos debe doler, sí, ahora no sé lo que pasa en el Medio Oriente, lo que pasa donde hay guerras, donde si uno sabe que hay una esclavitud en alguna parte, a uno le duele. Por ser humano, no porque uno sea ecuatoriano, no le va a afectar lo que pasa en Chile, en Brasil o en África, o etcétera. Claro. Y entonces a nosotros nos preocupaba esto y veíamos que esto se estaba desarrollando mucho. Entonces dijimos, bueno, y esto también es una práctica, un mercado que tiene múltiples aristas, ¿no? Aquí los abogados tienen una opinión, uno se funda en el derecho de la familia, el derecho civil, el derecho internacional. Pero los médicos, como te decía antes, o sea, esto está probado de que tiene graves consecuencias sobre la salud de la mujer. Los psicólogos, que esto de la identidad del niño, o sea, que un niño que nace, que es separado de su madre, ¿no? Desarraigado. Desarraigado, ¿no? Totalmente. En términos de economía, ¿no? Estos mercados, o sea, hay sitios web en la página, en internet, que aconsejan, por ejemplo, invertir en este tipo de mercados porque está creciendo mucho. Wow. En sociológico, ¿no? En el fondo, ¿quiénes son estas mujeres? ¿Quién arrienda el vientre? Etcétera. Entonces veíamos que había muchos grupos y efectivamente veíamos que esto no es un tema de conservadores o de izquierdistas, o de gente de izquierda, o gente de centro, gente de derecha, sino como todos los temas de derechos humanos, tiene que ser un tema transversal, claro, ¿no? Aquí, no sé, de la humanidad, la esclavitud, el acceso al agua, no sé, la no discriminación, eso no es algo de izquierda o derecha, algo de los católicos, de los no católicos, es para todo el mundo. Entonces creamos este grupo en Casablanca, queríamos que fuese queríamos que fuese en un país en que se prohíba la maternidad subrogada, que es el caso de Marruecos. Era un país también más o menos central a nivel mundial para que la gente pueda venir. Yeah. Y también, bueno, Casablanca es una ciudad muy acogedora para eventos así internacionales, etcétera. Entonces ahí organizamos este encuentro y después organizamos uno en Roma el año 2024 y este año, y justamente en América Latina, 2025 en Lima, justamente por lo que está pasando aquí en América Latina. Y ahí, bueno, hay investigadores, comunicadores, tenemos nuestra portavoz Olivia Morel, que es hoy día la principal activista a nivel mundial para los derechos de los niños, nació por maternidad subrogada. Ella nació por maternidad subrogada en los Estados Unidos en 1991. Yeah. Y ella también hoy día es de las voces más escuchadas o sea, casi todos los días responde a una entrevista de un diario, ahora va a ir a Eslovaquia, a Alemania, a Finlandia. Su libro está en, bueno, francés, lo escribe en francés, está en castellano ahora, en eslovaco, en holandés. Y hoy día mismo en la mañana recibimos una proposición en polaco, croata e italiano. O sea, su voz ha sido también muy escuchada porque los niños muchas veces son dejados al margen de esto, ¿no? Se hace esto, pero sin preguntarle a los niños. Y cuéntame un poco más sobre ella. ¿Ella es católica también? No, ella no es creyente, de hecho ella se declara se declara atea. Ella es feminista, militante feminista. Y ella, bueno, está todo en internet, ahí hay muchas entrevistas de ella en internet, tiene también página, Wikipedia, etcétera. Hay mucha información de ella, está este libro en donde ella cuenta su historia. Y ella efectivamente viene de una familia francesa que también vivía mucho en Estados Unidos. Ella cuenta también en su historia que sus padres ya no eran así tan mayores, pero habían pasado quizás, sobre todo su madre, cierta edad para tener niños biológicamente. Y arrendaron un vientre, contrataron a una mujer en Estados Unidos
ella explica en su libro que siempre tenía este problema de identidad, ¿no? Que no se sentía tan próximo, sobre todo de su madre, no se sentía cercana a su madre desde que era pequeña, y descubrió también tarde, a los 17 años, que ella había nacido por maternidad subrogada. Y eso le causó, o sea, primero le ayudó a entender un poco su propia historia, claro, porque tenía problemas psiquiátricos que también ella cuenta venían de su madre biológica, ahora ella lo sabe, ¿no? A la que no conocía. A la que no conocía, claro. Y sobre todo este problema de identidad, ¿no? Que es muy fuerte en los niños, que también se experimenta en otros tipos de historias de vida, ¿no? Niños que han sido adoptados, que obviamente es una historia distinta, pero en el caso de la maternidad subrogada es realmente la organización de la separación de un niño de su madre. Claro. Entonces Olivia se dio cuenta de esto y empezó a hablar de esto en redes sociales. Bueno, habla de otras muchas cosas en redes sociales, una influencer, y bueno, ahí nosotros ya habíamos hecho Casablanca, la conocimos en noviembre del 2023 y la invitamos a un par de congresos. Su testimonio es muy fuerte, no deja a nadie indiferente. Y ahí, bueno, ella ahora es portavoz del grupo de Casablanca y hace mucho bien, ¿no? Porque en el fondo también uno de los principales méritos de esta organización, de nuestra ONG, ha sido, yo creo, de alguna manera poner el tema o ayudar a poner el tema más en la agenda mundial, ¿no? En la agenda de Naciones Unidas, en la agenda de muchos países. Qué bien. Y una pregunta, no sé si te puedo preguntar algo un poco más personal, ¿cómo sí. así? ¿Por qué tú te metiste en esto? Estuve viendo tu perfil, que vi que tienes un doctorado en Derecho en la Sorbona, te has dedicado al derecho financiero. ¿Y cómo así del derecho financiero al activismo de derechos humanos? Sí, no, una gran pregunta, mucha gente me lo pregunta. A ver, yo efectivamente sí, o sea, yo soy chileno y francés, hice mi estudio en Francia, en temas financieros, trabajé en una oficina allá en un equipo de banking and finance, o sea, bancario y financiero, y me gustó muchísimo todo lo que he hecho, pero me sentía mucho más llamado al tema más eso, de derechos humanos, de político, me preocupaban estos temas, y entonces decidí, no sé si dar un giro completamente, porque sigo muy metido en el tema del derecho, a trabajar en una ONG, en una fundación, en protección de la infancia, en derechos del niño. Tuve que aprender mucho porque no era tanto lo que yo había estudiado, pero bueno, tú también, como sabes, el derecho al final es una ciencia, un arte, una técnica que se aplica a muchos temas. O sea, lo que yo estudié en derecho civil, en derecho bancario, a uno le sirve también mucho. Sí. Uno aprende. Uno aprende. Y allí, en esta organización teníamos esta preocupación, ¿no? Yo era el encargado como de asuntos internacionales, de incidencia internacional, y veíamos con recurrencia el tema de la maternidad subrogada, que de alguna manera como activo o pasivo en Francia, porque activo porque eran los franceses que iban al extranjero a arrendar vientre, contrataban mujeres a través de clínicas, etcétera. Y al mismo tiempo pasivo, ¿por qué? Porque volvían con estos niños o iban a los consulados franceses en el extranjero. En Francia no está reconocida la maternidad subrogada, es un contrato ilícito, ¿no? Además hay un delito, es más largo de explicar, pero en el fondo no es legal. El mismo presidente de la República, lo ha dicho varias veces, le respondió una carta a Olivia Morel, que ella le escribió a Olivia Maurel, donde dice: la maternidad subrogada es mi línea roja, ¿no? Con todo lo que la izquierda también le critica al presidente por ser súper liberal, en esto él ha sido, al menos en su discurso, ha dicho, hay cierto consenso en esto, y veíamos cómo los franceses venían a Francia, y esto pasa en otros países, ¿no? Entonces nos empezamos a preocupar por esto, y ahí fue como surgió la idea de Casablanca, y me metí en esto. No es una historia personal, pero como te decía, al final todos somos seres humanos, claro, y todos nos afecta, ¿no? Y si uno puede ayudar aportar su granito de arena en alguna causa, creo que es muy positivo. Qué bien, me alegro que esta causa cada vez despierte más conciencias, y espero que en el Ecuador no vayamos a contracorriente, si más bien la gente está despertando, hasta pues desde el Papa Francisco, total, hasta el presidente de Francia, hasta la relatora para los temas de violencia de la mujer, pues estamos coincidiendo todos en que los niños no son cosas. Creo que eso es lo fundamental. Los niños no son cosas, las mujeres no son cosas, y no pueden ser objetos de contrato como si estuviéramos hablando de vender camisetas o televisores o alquilarlas. ¿Cómo ves tú a futuro esto? Creo que, bueno, está muy fresco el informe de la ONU, creo que es un gran hito. Sí. ¿Qué crees que sigue? ¿Cómo ves el panorama? A ver, nosotros creemos que es posible abolir la maternidad subrogada por muchas razones. Primero, porque uno tiene fe en la humanidad, ¿no? Que en el fondo el ser humano puede equivocarse. Uno entiende también a la gente que
que por alguna razón ha recurrido a los vientres de alquiler porque se lo propusieron como una alternativa. No digo que obviamente que esté bien, pero la voluntad de querer tener un hijo es algo muy potente, ¿no? Claro. Pero esa gente hay que invitarlos, hay que entenderlos, a que hay otras maneras de ser fecundo en su vida, de tener, no sé, se puede adoptar un niño, se puede ser familia de acogida, se puede ayudar a niños en situaciones vulnerables. Y también pensamos que efectivamente se han dado importantes pasos. También no hay que ser ingenuo porque esto es un mercado muy grande, hay muchos intereses económicos, los mercados tienden a avanzar, este mercado está estudiado, no, está avanzando, realmente está avanzando. Y al mismo tiempo nosotros vemos que hay otras causas, como por ejemplo, a mí me hace pensar mucho en la esclavitud, ¿no? Cuando uno, no sé si viste Amazing Grace, la película Sí, la historia de Wilberforce. De Wilberforce, es impresionante. Así es. Para nosotros es una inspiración, de hecho nuestro boletín de noticias se llama The New Abolitionist, como el nuevo abolicionista, porque el movimiento abolicionista se llama The Abolitionist. Y ahí a mí realmente me hace pensar mucho en eso, porque la esclavitud era un gran mercado, ¿no? Era una institución, o sea, de que personas eran tratadas como cosas, pero era, no sé si sobre todo, pero al menos era en el marco global, era un mercado, el mercado triangular, que también pasó en nuestros países, etc. Y aún así, muchas personas, porque también fue un movimiento muy global en el Imperio Británico, en el Imperio francés, que también ahí la Iglesia tuvo un rol importante, ¿no? Que decían, estas personas son seres humanos como nosotros, no podemos vender. Entonces primero se abolió el mercado de la esclavitud y luego se abolió la institución de la esclavitud, ¿no? Entonces nosotros pensamos que hay muchos temas que pueden cambiarse, las mentalidades pueden cambiar, porque muchas veces hay ignorancia, ¿no? La gente no sabe bien, los médicos les pueden proponer esto. Yo el otro día también un poco lo veía en la Asamblea Nacional, que nosotros hablamos del informe de la ONU y me pareció que muchos no sabían y se los llevamos, le dijimos, bueno, esto hay que leerlo, ¿no? Esto viene de las Naciones Unidas, es importante, y creo que eso también puede ayudar a cambiar las cosas. Mucha gente no sabe bien el mercado que está detrás, las consecuencias que tiene, y creo que como muchos otros temas, las mentalidades cambian, los corazones cambian, uno puede convencer cuando viene con luz, con datos, con ciencia. Y efectivamente ahora nosotros lo que esperamos es que se cree un grupo en Naciones Unidas de estados que quieran trabajar, que quieran responder al llamado de Casablanca y de la relatora especial, bueno, y de tanta otra gente, que se cree un grupo de estados que diga, bueno, nosotros vamos a ser una especie como de task force, o sea, de grupo de pilotaje, de trabajo, que va a estudiar lo que dijo la relatora y vamos a ver cómo podemos hacer un tratado. Esto se presenta ahora, todo esto es como... en tiempo real. Claro, noticias en tiempo real. Puede que dure mucho tiempo, pero en el fondo nosotros vemos esto, primero hay que decirlo y después esto puede tardar años o no, pero bueno, se ha avanzado y creemos profundamente en este proyecto. Muy bien, felicitaciones por todo el trabajo que hacen y que sigamos despertando conciencias. Hay mucha gente que incluso de buena fe puede decir, bueno, yo quiero tener un hijo con la mejor intención del mundo, pero no está consciente de todo lo que hay detrás de esto. Y creo que lo fundamental, como ocurrió con la abolición de la esclavitud, es sentar el principio de que la dignidad humana no se vende, no se compra, completamente, no se alquila. Y ese principio no puede ser negociable, porque si abrimos la puerta a eso, pues luego terminamos con lo que ya estamos viendo en estos casos, ¿no? Dramas humanos tremendos. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Y éxitos en esta Muchas gracias. cruzada humana. Este movimiento, sí. No, y si puedo agregar una última cosa, claro, que lo que tú decías, que una cosa es como el gran movimiento mundial, el Tratado Internacional, pero tú mencionas algo que es muy interesante, que es, efectivamente nosotros entendemos, y de hecho está en la Declaración de Casablanca, empatizamos realmente con estas personas que no pueden tener hijos por alguna razón, pero en el fondo también hay, entre comillas, pequeñas victorias que son grandes, testimonios que nos llegan de gente que había pensado en recurrir a la maternidad surrogada, en alquilar un vientre de una mujer pobre, etc. Y dice, bueno, porque vi el testimonio de Olivia Morel, porque he visto lo que han hecho en Casablanca, he leído, hemos decidido, no sé, adoptar un niño o comprometernos en una fundación que ayuda a niños abandonados, etc. Y no recurrir a la maternidad surrogada. Eso también son grandes victorias que quizás son menos visibles que un tratado internacional, pero que son muy positivas. Totalmente, muy poderosas. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Y gracias a ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio.